Todavía no empezó a grabar, ¿no? Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, estamos muy contentos. Ustedes saben que estamos en este periodo que son los 5 minutos de tolerancia informática para permitir que, bueno, por la conectividad de esta pandemia, todos puedan sumarse. Estamos dando todas las admisiones, nos falta 1 minuto de la tolerancia informática y lo mismo después, por cierto, durante el curso de la clase, seguimos dando todas las admisiones. Queridos alumnos, bueno, estamos muy, pero muy felices con el profe Diego y con el profe Juan Carlos, porque bueno, ya está la gráfica de la clase espejo que vamos a dar el próximo viernes, el 17 de septiembre, que es el día de nuestra querida UNLAR. O sea que la vamos a homenajear precisamente con esta clase internacional que vamos a llevar a cabo con nuestro hermano país de Bolivia a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de ambas casas de altos estudios, la de Santa Cruz y también la de la UNLAR. Así que la verdad que estamos muy contentos, las secretarias académicas, Alcira Balbuena y Erika por la Universidad de Santa Cruz, la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, han trabajado en forma excelente, lo mismo con el profesor de Derecho Laboral, el doctor Yamit Ayat, con quien hemos compartido varios encuentros y hemos compartido que tanto los cursos de allá, de Santa Cruz de la Sierra, como nuestro curso, bueno, estamos muy contentos, muy felices de poder estrechar estos lazos universitarios tan fraternos, sobre todo en el mes de nuestra querida UNLAR, y nada más ni nada menos que ahora que estamos celebrando los 50 años, ¿no?, del hito fundacional. Aquí les estamos compartiendo la gráfica de la clase espejo. Esta gráfica la hemos subido a la aula virtual y también vamos a subir el link al aula virtual a través del cual ustedes se pueden conectar. Es por Zoom. Es por Zoom. Les avisamos que es por Zoom porque si alguien que, por ejemplo, quisiera conectarse y no tuviera, por ejemplo, el programa de Zoom, lo puede hacer a través de la página. Pero a veces es bueno, al menos por esta clase, si no tienen el programa ese de Zoom, descargarlo para poder, digamos, acceder con mayor facilidad. Sobre todo si ustedes se están conectando desde algún dispositivo, un celular o una tablet o algo que tenga poco espacio, poco almacenamiento en las aplicaciones, es como para que prevean ese momento, pueden usar el Zoom ese día y si no lo usan seguido pueden desinstalarlo, no hay ningún problema. Pero les avisamos eso porque son como esas pequeñas experiencias que uno aprende cuando uno se quiere conectar y no entra bien en el Zoom. A veces ayuda más cuando uno lo tiene instalado el programa. También, queridos alumnos, les quería comentar que allá en Bolivia son muy puntuales, que son ellos los que van a dar las admisiones, no nos van a dar los 5 minutos de tolerancia, que nosotros lo tenemos ya instalado como una práctica académica en este tiempo de pandemia, en todo el grado y en el posgrado, sino allá la conexión va a ser en hora. Los alumnos comienzan las clases a las 7 de la mañana y están un rato antes para conectarse. Así que nosotros sería bueno... Nosotros a las 8. A las 8, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una convocatoria para empezar a conectarnos 8 menos 5, 8 menos 10, 8 menos 5, de manera tal que cuando sean las 8 ya estén hechas todas las admisiones, porque bueno, en estas clases internacionales se miden los tiempos. No es como nosotros que podemos darnos los 5 minutos de tolerancia o
cuando terminamos para redondear, vamos a extendernos unos minutos más. Aparte, nosotros no vamos a tener el usuario administrador. Quiere decir que no vamos a poder dar las... Otra recomendación importante, queridos alumnos, es que como ustedes saben, esta clase va a ser grabada y va a quedar, obviamente, se hacen públicas las clases después a través de las redes, tanto por Bolivia como por nuestro celular. Así que bueno, les recomendamos a todos venir bien presentados, porque bueno, vamos a estar todos en la grabación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque que no nos vean con cara de dormido, vamos a tener que levantarnos un ratito antes y estar bien. Vamos a estar entre los ojos del mundo, doctora. ¿Cómo? Vamos a estar entre los ojos del mundo. No es un dato menor. Por supuesto, estas clases después circulan, entonces es bueno estar bien presentado, ¿no? Porque son clases de carácter internacional. Es como cuando uno viene a rendir, que viene bien presentado para impactar. Bueno, aquí también va a ser lo mismo. Así que esto es una recomendación adicional que yo les hago porque, por supuesto, quiero que sea una clase, bueno, 10 puntos en todo, ¿no? O sea, en contenidos, en participación, en preparación y también en presencia. ¿Por qué? Porque esto no va a ser la única actividad que se va a llevar a cabo, sino es una puerta internacional muy, pero muy importante que está construyendo nuestra querida UNLAR y sin duda va a redituar en nuevas experiencias internacionales. De ahí entonces la importancia y la necesidad de poner todo lo mejor, o sea, dedicarnos, focalizarnos y tratar de que, bueno, sea una clase, me gusta decir la palabra inolvidable, sea una clase brillante en todos los aspectos. Bueno, también quería un poco, para que ustedes sepan, la clase va a tener, ahí en la gráfica no está indicado el tema, pero el tema van a ser las garantías judiciales interamericanas y su recepción en el derecho interno. Hemos buscado un tema, digamos, que nos una como países, y qué mejor que trabajar a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica y trabajar en esa línea casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obviamente estén vinculados, por un lado, al derecho laboral, porque por Bolivia interviene una cátedra de derecho laboral, y también que esos temas de fondo tengan una directa vinculación con las garantías procesales. Estas garantías procesales son las garantías constitucionales y convencionales. Me refiero al debido proceso, a la defensa en juicio, a la duración razonable de las causas, a acceso a justicia, porque de esa manera vamos a construir, podemos decir, un puente, ¿no?, entre estos dos ordenamientos jurídicos de Bolivia y a su vez también de Argentina. Y un puente también que lo tenemos que construir porque, claro, estamos trabajando al mismo tiempo, por un lado, el derecho fondo, como es el derecho laboral, y también el derecho procesal, que sería su contracara. De ahí entonces que tenemos que buscar estos ejes comunes, y qué mejor que trabajar como eje común, por un lado, las garantías judiciales, nuestro querido artículo 18 de la Constitución Nacional, y por cierto, también en clave de lo que sería derechos humanos, conforme el artículo 33, derechos implícitos, y artículo 75, inciso 22, donde se consagran y se otorgan jerarquía constitucional a los 12 tratados de derechos humanos, dentro de los cuales está la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. La idea, vamos a ver, voy a comenzar yo con la exposición, con este marco, digamos, de las garantías judiciales interamericanas, haciendo este análisis de fallo para sacar conclusiones con ideas claras, donde, por supuesto, vamos a invitarlos a que haya una gran participación, que manejen, por ejemplo, los conceptos de lo que es el debido proceso, lo que es la defensa en juicio, la duración razonable de las causas, el acceso a justicia,
Esto es muy importante para que podamos hacer un intercambio con los otros alumnos. Luego va a exponer el profe Diego, que va a exponer los medios de protección judicial, también, por supuesto, en el sistema interamericano, para que de forma muy gráfica ustedes vean qué es lo que habría que hacer para poder acceder desde su lugar, ya sea La Rioja o desde Bolivia, para poder llegar ante la Corte de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Luego va a exponer el profesor Yamit Ayat sobre el derecho laboral y los principios. Lo va a hacer, por supuesto, desde una mirada desde Bolivia. Luego va a exponer el profesor Juan Carlos Brizuela sobre los lineamientos del proceso laboral en la provincia de La Rioja, y va a cerrar el profesor Yamit con los lineamientos del proceso laboral en Bolivia. Nosotros desde Argentina participamos, como hacemos siempre, la cátedra completa, o sea, todo el cuerpo de la cátedra participa. Ellos allá en Bolivia, el cuerpo no tiene un cuerpo de cátedra, tiene un solo profesor. O sea, por eso es que para distribuir el tiempo y también para que sea más, para que haya más participaciones, es que hemos puesto estos como espacios temáticos bien diferenciados para marcar la participación de cada uno de los docentes que intervenimos. Aquí, por favor, profe Diego, me gustaría también que le compartamos a los chicos la propuesta que nosotros mandamos con la temática específica para que ellos ya tengan también esta información. Bueno, ¿para qué dejo de compartir? Esta gráfica va a estar en redes sociales, que lo comparte la Secretaría de Relaciones Internacionales, y también, por cierto, va a estar subida en el aula virtual. Y ahora también le vamos a compartir la propuesta como nosotros la hemos presentado, para que ustedes vean. Interviene la Universidad Nacional de La Rioja y también la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra, UTEPSA. Los disertantes, quien habla, el profe Diego Robledo, el profe Juan Carlos Brizuela, todos por UNLAR, y el profe Yamit Ayat por UTEPSA. Los temas de las ponencias son: quien habla, garantías judiciales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el profe Diego, con el tema medios de protección judicial en el sistema interamericano de derechos humanos; el profe Juan Carlos, con lineamientos del juicio laboral en la provincia de La Rioja; el profe Yamit Ayat, con derecho laboral y sus principios y lineamientos del proceso laboral en La Rioja. Vamos a cerrar esta clase con unas conclusiones o recapitulación de carácter ya de cierre. El propósito es manejar una información muy clara, de manera que queden ideas claras. No importa, no nos interesa la cantidad de ideas, sino lo que nos interesa que sean como conceptos pilares, como ejes, así como me gusta decir a mí, como el semáforo, que tenemos luz verde, luz roja, luz amarilla, y que todos sabemos lo que cada uno de estos colores significa. Entonces la idea, el propósito, el objetivo que nos mueve es que en esta clase, donde estamos haciendo un derecho comparado externo de carácter internacional y donde estamos manejando, bueno, asignaturas de convencionales, constitucionales, de derecho fondo y derecho procesal, bueno, los conceptos queden muy claros y podamos llegar a una conclusión. Nosotros también estamos pensando un cierre con el profe Diego y con el profe Juan Carlos, y durante la semana también les vamos a ir haciendo algún pedido, una colaboración muy sencilla, profe Diego, para poder armar el cierre de palabras, sí, ¿no? Exactamente. Pero eso les vamos a enviar por WhatsApp, y también lo vamos a colocar en el aula virtual, porque bueno, el preparar esto también implica, digamos, un encuentro entre universidades y también un encuentro entre culturas, con lo cual, digamos, supone no solamente compartir, digamos, la parte académica, sino también una parte, digamos, humana, en la que se pueda, digamos, estrechar lazos entre universidades.
Bueno. Sí, bueno, Mario, de esta manera Mario, estamos trabajando Mario, con... sí, ¿cómo estás? Dame un segundo, apago acá el micrófono. Ahora estoy en una reunión. Queridos Ahí alumnos, está. bueno, tenía una llamada que la tuve que cortar para después de la clase, pero que era urgente. Bueno, vamos a bajar un poquito, también hemos presentado en hora Argentina, 8 a 10, hora Bolivia, 7 a 9, la plataforma que tenemos de UTEPSA, ya contamos con el link de la clase por Zoom. Sí. Vamos a bajar un poquito, vamos a ver las fotos, también mandamos las fotos, las banderas de Bolivia y de Argentina, también mandamos nuestras fotos, y ahí al pie pusimos los antecedentes para identificarnos como tales. Juan Carlos, nosotros mandamos tu foto recortada como cuadradito, pero después mandamos la original y tomaron así como un poco más larga. Sí, nosotros la presentación la hicimos como lo hizo nuestro par de Bolivia, que nos mandó como foto carnet. Y entonces, por respetar su formato, nos hicimos lo mismo. Pero después, cuando se hizo la gráfica, se tomó, a mí me salen también todas las fotos, estoy parada y me toman parada. Así que bueno, me encantó la gráfica y todo lo hacemos poniendo, por cierto, todo lo mejor. Así que, queridos alumnos, me parece importante hablar esto con ustedes, prepararlos, compartir la inmensa alegría. No se imaginan la cantidad explotan las redes porque nos mandamos mensajes, nos hablamos por teléfono. Bueno, hemos querido construir un vínculo académico para preparar bien la clase de espejo y también para tener futuras intervenciones internacionales desde la cátedra. Así que me parecía importante compartir con ustedes. Estamos a disposición, alguna pregunta, algún comentario. Yo en todo momento les digo que ustedes están súper felices, súper embalados, que tienen unas ganas bárbaras de conocer a sus compañeros de allá. Le dijimos también de que ya están googleando ahí en el Código Procesal de Bolivia, que ya están googleando en la Constitución de Bolivia. Bueno, les dijimos de todo, así que allá también hay una expectativa bárbara. Bueno, nosotros estamos a disposición, cualquier pregunta, cualquier duda. Esto es muy dinámico, no es que uno pueda decir esto lo centro en la hora de clase. Hay que tomar una decisión, es de noche, nos mandan un WhatsApp, contestamos, hablamos por teléfono, nos pedimos disculpas por el horario, pero esto es muy dinámico porque, bueno, esa es la modalidad de este tipo de comunicaciones que se hacen vía WhatsApp, vía celular o vía también teléfono por WhatsApp. Doctora, así que no sé. Ahí, a modo de comentario para los chicos, ¿no? Para el que les interese, pueden entrar al campus virtual que tiene UTEPSA, que la verdad también está muy bien diseñado. Ahí tienen una visita guiada por las instalaciones. La verdad es dentro de las universidades que tiene Santa Cruz de la Sierra, que es una de las ciudades de Bolivia que mayor oferta académica tiene en cuanto a instituciones, no solamente en cuanto a carreras, sino en cuanto a instituciones, es una de las más prestigiosas. Así que también, para que tengan curiosidad, pueden googlear UTEPSA, entrar al campus virtual, tienen una recorrida por las instalaciones. La verdad es bastante atractivo en cuanto a la oferta académica y en cuanto al desarrollo que ellos tienen. Porque no sé si les habré comentado de que ellos, por ejemplo, esta clase de espejo, que en el caso de ellos es sobre la materia de derecho laboral, ellos tienen una modalidad totalmente distinta. Ellos tienen las materias en forma mensual. Por ejemplo, en el mes de septiembre, ellos tienen todo el mes de septiembre clases prácticamente todos los días sobre derecho laboral. Están haciendo, digamos, como... Juan Carlos, de 7 a 9. De 7 a 9 clase. Está bien. Todos los días. Todos los días y sobre derecho laboral. Concluyen ese segmento y pasan a otra materia, pongámosle el constitucional.
Es decir, tienen otra estructura, otra mecánica y otra dinámica totalmente distinta. Que para nosotros, es decir, uno cuando ingresa a una carrera dice, bueno, en tal año tengo, durante este año, 5 materias, tales anuales, tales cuatrimestrales. Allá el sistema es totalmente distinto. A modo, digamos, de comentario, porque también es encontrarse con otra realidad académica. No solamente en cuanto a contenido, sino en cuanto a diseño, a estructuras. Así que les dejamos la inquietud para que sí. Y puedan también, ingresar a la página. queridos alumnos, yo he dicho que ustedes no paran de preguntar, que participan muchísimo. Me dicen aquí poco, no, los nuestros participan un montón. Le hemos hecho una propaganda enorme. Así que por eso que les pedimos que ustedes lean el artículo 18 de la Constitución Nacional, se preparen el debido proceso, defensa en juicio, duración razonable de las causas, lean también el código de la provincia, en el tema de juicio laboral, que ahora lo va a desarrollar el profe Juan Carlos. O sea, en otras palabras, hagan un poco de lecturas, porque cuando uno tiene lecturas previas, es como que puede hablar, preguntar. Si no, es como que todo es nuevo y no se anima a preguntar. Y la idea nuestra es que sean muy participativos, que pregunten, que opinen, que participen. O Miren, sea, y algo que es muy importante, esta clase de espejo es, como decimos en el proceso, es un acto más en una relación que está entre dos universidades. Nosotros también queremos que esta relación siga creciendo entre nuestras universidades y por eso tratamos como de poner todo lo mejor para que después también las otras universidades quieran hacer actividades con LULAR y que quieran, digamos, participar, que esta relación siga creciendo, que se puedan producir intercambios, que se puedan producir intercambios de experiencias o de trabajo científico, de investigación o de experiencias profesionales. Es decir, en un mundo que cada vez, como nos demostró la pandemia, juntos salimos adelante, es un aspecto que es muy importante poder trabajar en esta unidad y poder trabajar justamente en construir estos lazos interuniversitarios. Otras cátedras, otros profes en otras materias, en otras carreras, también están haciendo esto y es importante que de esta experiencia la universidad diga, sí, queremos seguir haciendo más cosas con LULAR. Así que por eso queremos... se está posicionando en forma internacional, una postura muy importante que está sobre nuestras espaldas, podríamos decir, que somos los profes y los alumnos, los que tenemos que dar este rostro académico de nuestro querido UNLAR, que lo vamos a hacer con mucha alegría, nada más ni nada menos que el día de su aniversario. O sea que es como un doble compromiso. Les pido entonces que ese día estemos con las cámaras prendidas, estemos con buena presencia en el sentido de estar prolijos, porque vamos a ver muchas fotos de captura de pantalla, y sobre todo que pregunten, o si no quieren preguntar alguna reflexión, por favor les pedimos que interrumpan y pregunten, que escriban en el chat, escriban saludos, feliciten a la Universidad de UTEDSA, o sea, generemos como corresponde, ¿no? En un protocolo universitario, puentes en todos los aspectos, saludos académicos, saludos personales, bueno, compartan también con los estudiantes, que seguramente, no sé si ellos van a tener, nosotros estamos próximos a festejar el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, fecha que se declaró Día del Estudiante, ¿saben por qué? ¿Alguien sabe por qué el 21 de septiembre es Día del Estudiante? Bueno, parece que no, así que se los comento. Cuando se trajeron los restos de Sarmiento que estaban en Paraguay, fue el 21 de septiembre. Y en homenaje a él, se declara ese día el Día del Estudiante. Porque, bueno, ¿quién fue Domingo Faustino Sarmiento? Fue un cerebro argentino,
que luchó mucho por la educación. Él decía que el país había que sacarlo fundando escuelas en todos lados. Entonces, en el siglo XIX, allá por el año la década del 60, 70, solamente el 7% de la población sabía leer y escribir a medias. ¿Y qué hizo Sarmiento? Sarmiento con su ley de educación trajo maestras de Estados Unidos y bueno, fundó escuelas por todos lados. Y ahí hizo un importante desarrollo de la educación, no solamente la primaria, sino la secundaria. En Córdoba fundó una academia de ciencia. Bueno, fue presidente del país y la verdad que nos dejó en materia de educación un legado muy, pero muy valioso. Y a los estudiantes, el Día del Estudiante en su memoria. Bueno, queridos alumnos, no voy a seguir hablando, este tema me apasiona, pero hoy tenemos que desarrollar el tema del juicio laboral, precisamente para que ustedes estén en amplias condiciones para la clase espejo. La temática que yo les he comentado la pueden ver en el manual de Teoría General del Proceso, en la bolilla de bases constitucionales, que ya lo estudiamos la primera parte del año, y en todo otro material que ustedes quieran consultar. En el manual de Palacio ese tema no está tratado, pero sí está en el manual de Teoría General del Proceso que yo dirijo, en la bolilla, o en la bolilla sería de acuerdo al programa que nosotros tenemos, que es, vendría a ser la unidad, sería la unidad 2, punto 2, donde hablamos de las bases constitucionales del proceso. Eso sería el punto donde tendríamos que hacer hincapié. Y también el tema del juicio laboral lo estamos viendo, de acuerdo a nuestro programa, también en la bolilla número 17 de procesos especiales. Eso para que ustedes se ubiquen los temas que vamos a tratar en el programa bolilla 2.2 y bolilla 17.1. Bueno, Juan Carlos, después de todo esto, estas recomendaciones, esto como un Ateneo, como nuestro seminario permanente de Derecho Procesal, que siempre es bueno hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Que hacen a la organización, al desarrollo académico, a nuestra participación. Así que estás a cargo de la clase y te vamos a escuchar para trabajar el tema que es el juicio laboral. Bien, bueno, antes que nada, buen día para todos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy me toca exponer a mí, dentro de lo que es la unidad 17, lo que es el proceso laboral. Antes de comenzar a hablar, voy a hacer una pequeña referencia para que podamos diferenciar lo que es el proceso a lo que es el procedimiento laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en materia laboral existe la posibilidad de que cuando hay un conflicto surgido en la órbita del derecho laboral, las partes intervinientes puedan ir o ante la instancia administrativa, y ahí vamos a hablar de procedimiento laboral, debiendo entender el procedimiento como todos aquellos pasos o mecanismos que se deben dar en el orden administrativo con la finalidad de, en este caso, poder solucionar el conflicto. Y también vamos a hablar del proceso laboral, donde ya hablamos de una instancia jurisdiccional ante un órgano jurisdiccional, ¿sí? Que tiene como, ya sabemos lo que es el proceso judicial, es tratar de resolver el conflicto planteado aplicando el derecho al caso concreto. ¿Sí? Hecha esta aclaración, vamos a ver cuál es la normativa aplicable tanto en lo que es el procedimiento laboral como en lo que es el proceso laboral. Dentro de lo que es el proceso laboral, vamos a tener, por un lado, la ley de creación del fuero del trabajo, que está regulado por la ley 5.764, que también forma parte como anexo de la ley orgánica del Poder Judicial, la ley 2425. ¿Puede volver a repetir, profe? Sí. La ley de creación del fuero laboral es la ley 5.764, 5764, ¿sí? Que forma parte como anexo de la ley orgánica de la función judicial.
la ley 2425. Esta ley 5764 crea el fuero laboral en el ámbito de la provincia de La Rioja y tiene algunas características, digamos, importantes para tener en cuenta. Porque más allá de regular la creación del fuero, establece algunos caracteres específicos en materia del proceso laboral. Por un lado, el artículo 7 de la ley establece el principio del indubio preoperario. ¿Ustedes han escuchado hablar de este principio? Sí, profe, digamos, ante cualquier duda a favor del trabajador. Bien, perfecto. ¿Sí? Fíjense ustedes que en este caso la ley pone en cabeza del órgano jurisdiccional la aplicación de este principio. Es decir, que se lo pone como una carga procesal, en este caso, en cabeza del tribunal. No es una cuestión facultativa, sino que lo pone como una obligación. Por otro lado, el artículo 10 de la ley establece lo que se llama la competencia material. ¿En qué casos van a estar habilitados para entender los tribunales laborales? Y así vamos a tener que tienen competencia para entender en causas contenciosas, en conflictos individuales fundadas en contratos de trabajo o en convenios colectivos de trabajo. Y estos conflictos individuales pueden ser incluso el Estado, pueden ser reparticiones autárquicas, pueden ser municipios y cualquier ente público. ¿Sí? También tiene como competencia las causas que se susciten entre el Estado, en este caso nacional, provincial o municipal, y las asociaciones profesionales, los colegios profesionales. O bien también en las que versen entre los colegios y sus respectivos asociados o matriculados en su calidad de tales. Es en cuanto a la competencia material. ¿Sí? También tiene competencia material los tribunales laborales en las apelaciones que se hagan respecto de las resoluciones emanadas de la Secretaría de Trabajo como órgano administrativo. ¿Sí? Eso sería competencia material. Después vamos a ver lo que la ley llama la competencia territorial, que está estipulada en el artículo 11 de la ley. Y nos dice que cuando el actor sea el trabajador, podrá optar por los tribunales competentes del lugar del trabajo, los del lugar del contrato de trabajo o el tribunal de su domicilio. Es decir, aquí la opción va a recaer siempre sobre la parte actora. En cambio, nos dice cuando el empleador es el actor, deberá accionar ante los tribunales del último domicilio del trabajador durante la relación laboral. Fíjense ustedes que aquí, cuando hablamos de materia laboral, sabemos de que hay una relación de supremacía de una de las partes respecto a la otra, que es lo que denota siempre la característica en las relaciones de trabajo. ¿Ustedes ya han cursado derecho laboral? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son las características que denotan la existencia de una relación de trabajo? La relación de dependencia, la subordinación Y la relación de jerarquía. y subordinación. Bien. Fíjense ustedes como aquí la ley, el legislador con buen criterio trata de equilibrar. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando el actor sea la parte trabajadora, abre un abanico de posibilidades respecto de dónde va a poder demandar. ¿Sí? En cambio, cuando es a la inversa, cuando es la parte patronal la que tiene el carácter de actora, ese abanico de posibilidades se circunscribe solamente ante los tribunales del último domicilio del trabajador durante la relación laboral. ¿Sí? Otra de las características que tiene esta ley es que establece el principio de impulsión de oficio, que no es un dato menor. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los procesos privados o los procesos que son derivados del derecho privado, como por ejemplo el derecho civil, y bueno, sus diversas ramas, diversas variantes, el impulso procesal siempre va a estar en cabeza de las partes. Es decir, es la parte la que tiene la obligación de impulsar el proceso. En cambio, aquí el legislador con buen criterio nos dice que además del impulso que de por sí le corresponde a la parte dentro del proceso,
también pone en cabeza del tribunal el deber de impulsar de oficio. ¿Por qué la ley establece este proceso de impulsión de oficio? Porque se entiende que hay una relación, digamos, de desigualdad, ¿sí?, entre un sujeto y el otro, entre quien tiene el carácter de actor y quien tiene el carácter de demandado. Yo les sugiero, ¿sí?, les recomiendo que lean esta ley. Es una ley cortita, ¿sí?, fácil de entender, y también, bueno, nos va a dar cuáles son los órganos que tienen la competencia en materia laboral en la provincia de La Rioja. Como órgano máximo vamos a tener el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí?, que tiene competencia territorial en toda la provincia. Después vamos a tener los juzgados del trabajo y conciliación, es decir, son órganos unipersonales, ¿sí?, cada uno con 2 secretarías. Y después vamos a tener juzgados de paz letrado y del trabajo y conciliación, es decir, juzgados a los que se le atribuye la competencia laboral. Que esto no me voy a extender porque esto ya lo vimos cuando estudiamos la organización del Poder Judicial de la provincia de La Rioja. Así que este tema yo ya lo doy por sabido. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿no podría poner en el chat las leyes que va nombrando? Disculpe, así nos va quedando. Bien, ya los pongo acá. Bien. Ley 57/64, creación del Fuero del Trabajo. ¿Sí? Otra de las características que tiene la ley es que también tiene aplicación, ¿sí?, en lo Juan que Carlos, sí, si vos quieres, también mandanos la ley y la subimos al aula virtual para que los chicos directamente la puedan ver. perfecto, perfecto. El que la Bueno, tenga la ve, y si no, el que también, el que no la tenga, va a poder trabajarla en el aula virtual. perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Mm? Bien, eso en cuanto a la ley 57/64, que es la creación del fuero del trabajo. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el proceso laboral, ¿sí?, en el Código Procesal de la provincia de La Rioja. El proceso laboral forma parte de lo que nosotros llamamos los procesos especiales. ¿Recuerdan cuando veíamos en la clasificación de los procedimientos y teníamos por un lado los procesos de conocimiento en sus 3 variantes, ordinario, sumario y sumarísimo, y después teníamos los procesos especiales? ¿Por qué decimos que eran procesos especiales? ¿Alguien recuerda? ¿Por el tiempo, profe? Puede ser, es una de las razones. Es decir, todos los procesos especiales, el proceso laboral, el de información posesoria, mensura, deslinde, amojonamiento, todos los desalojos, todos los procesos participan de las características de los procesos de conocimiento, pero tienen alguna característica que amerita que hayan sido regulados en forma específica. En este caso, es decir, ¿por qué está regulado en forma autónoma el proceso laboral? Porque se entiende que hay una relación de desigualdad entre la parte que reclama un crédito laboral y la parte contra la cual se reclama el pago o el cumplimiento de ese crédito laboral. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Profe, sé que está Sí. sometido a un trámite específico distinto al proceso ordinario. Exacto, por eso, es decir, participan de las características de los procesos de conocimiento, pero en función de la materia o de la naturaleza de los hechos o las relaciones que se van a discutir en ese tipo de procedimientos, hace que el legislador los haya regulado en forma específica. Y ya vamos a ver cuáles son las características de las cuales participan. ¿Sí? Gracias, Fabián, por el aporte. Bien. Decimos que el proceso laboral está regulado en el libro 3º, título 4º, capítulo 1º, y va desde el artículo 369 al artículo 378 del Código Procesal Civil y Laboral de la provincia de La Rioja. ¿Sí? En cuanto a su trámite, en cuanto al trámite, se ajusta al trámite del juicio sumario. ¿Cuál era el trámite del juicio sumario? ¿Se acuerdan?
¿no? Corríamos traslado de la demanda por 10 días. En el caso de haberse planteado excepciones, se corría traslado por 6 días, ¿sí? La audiencia de vista de causa se debe fijar en un plazo no mayor a 30 días y la sentencia se debe dictar en un plazo no mayor a 10 días. Hasta ahí, el trámite del proceso laboral es similar al trámite del proceso sumario. Ahora vamos a ver las particularidades que tiene este tipo de proceso. Por un lado, la ley establece que el trabajador que concurra ante el órgano jurisdiccional persiguiendo el cobro de un débito laboral va a gozar del beneficio de litigar sin gastos. ¿Saben qué es el beneficio de litigar sin gastos? Sí, de las costas, digamos, de no pagar las costas del juicio, o sea, los gastos que acarrea el juicio. Bien, ese es uno de los alcances que tiene el beneficio de litigar sin gastos. Uno, no se paga tasa de justicia, ¿sí? En el caso de que haya que realizar publicación de edictos, los edictos se publiquen en el boletín oficial, son sin cargo, le permite a la parte trabajadora comparecer u otorgar mandatos mediante poder apudacta o carta poder, conforme lo establece el artículo 24 del CPC. El artículo 24 del Código me dice que en los casos de representación, ¿sí? Obviamente los casos de representación convencional, ¿sí? El instrumento respectivo debe ser hecho bajo escritura pública. Pero en el caso del beneficio de litigar sin gasto y en el caso del proceso laboral, cuando el que inicie el proceso sea la parte trabajadora, va a poder otorgar el mandato mediante carta poder certificada por juez de paz lego. Es decir, es un trámite mucho más sencillo y sensiblemente mucho menos costoso. No es lo mismo tener que buscar un escribano que nos haga un poder para juicios a que directamente llenar un formulario de carta poder y que ese formulario, donde van a estar contenidos los datos del otorgante y los datos de la persona a la cual se otorga, que en este caso va a ser el letrado, que sea certificado de la firma, ¿sí? Por el juez de paz lego. Fíjense ustedes que aquí la ley establece de pleno derecho el beneficio de litigar sin gasto. ¿Por qué? Porque este beneficio de litigar sin gasto en cualquier otro tipo de proceso, la parte tiene que acreditar en forma sumaria, ¿sí? Un estado de insolvencia o lo que se llama la carta de pobreza. En cualquier otro proceso, la parte que solicite el beneficio de litigar sin gastos va a tener que acreditar que no tiene bienes registrables a su nombre, que no tributa por ninguna actividad comercial o de servicios, ¿sí? Fíjense ustedes que aquí el legislador con buen criterio me dice, cuando la parte actora es la parte trabajadora, la ley le concede de pleno derecho el beneficio, es decir, no hace falta acreditar todas estas cuestiones que yo les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque se entiende que es alguien que debe ir ante el órgano jurisdiccional reclamando un crédito. Entonces sería, digamos, sería ponerlo en una situación más gravosa de que además que está reclamando un crédito que le corresponde, ¿sí? De que encima tenga que solventar ciertos y determinados gastos. De alguna manera este beneficio de litigar sin gastos viene a representar lo que sería el principio de la garantía de acceso a la justicia. Imagínense el caso de un trabajador que es despedido. Después se podrá discutir si es con causa o sin causa, pero que es despedido y viene reclamando el cobro de su crédito laboral. Y que encima le pongamos todas estas trabas para poder acceder, digamos, a realizar su demanda. Díganme usted si no sería injusto. Profe, no tan solo que, o sea, se viene a reclamar un crédito, sino que ya se queda sin ingresos. O sea, porque justamente, o sea, al quedarse sin trabajo no tenía ingreso alguno. Bien, pero ahí vamos a hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque el proceso laboral no solamente se da cuando se ha extinguido la relación laboral, también se puede dar
mientras la relación laboral está vigente. Supongamos, yo voy a reclamar que estoy mal registrado o voy a reclamar que estoy mal categorizado. Y la relación laboral está vigente, es decir, no siempre vamos a tener un proceso laboral cuando se ha extinguido el vínculo laboral. Por eso, pero con buen criterio, siempre en una relación laboral hay una relación de jerarquía, de supremacía, que es lo que es una de las notas características de la relación de trabajo. El principio de jerarquía, el principio de dirección, el principio de supremacía económica de la parte patronal por sobre la parte obrera. Por eso que la legislación laboral es tan favorable a la parte obrera, para de alguna manera tratar de equilibrar esta desigualdad que es natural, es propia de la relación de trabajo. Más, si entramos a hablar de lo que sería derecho laboral en general, más el tema de la estabilidad impropia, con todas estas cuestiones que no nos vamos a extender demasiado. ¿Sí? Eso en cuanto a las características del trámite. ¿Sí? En cuanto a las notificaciones, nos dice, el traslado de la demanda y toda notificación que corresponde efectuar en el domicilio real del empleador se efectuará en el lugar donde se ha cumplido el contrato de trabajo o en el domicilio del principal a elección de la parte obrera. En cualquier otro tipo de proceso, ¿sí? El traslado de la demanda, ¿dónde se debe hacer? En el domicilio real, que son los 4 supuestos que el Código Procesal establece que se debe notificar en el domicilio real. Cuando se corre el traslado de la demanda, para el reconocimiento de firma, para la absolución de posiciones, y el último, cuando el expediente hubiera vuelto de archivo. Son los 4 supuestos, ¿sí? en los cuales el Código Procesal establece que la notificación se debe realizar en el domicilio real. Todos los demás en el domicilio constituido. Bueno, en este caso puntual, ¿sí? Nos dice que cuando el traslado de la demanda y que toda notificación que se debe hacer en el domicilio real del empleador, en este caso se le da a la parte obrera, a la parte actora, la posibilidad de notificarlo, donde se ha cumplido el contrato de trabajo o en el domicilio del principal, suponiendo que tenga, digamos, varias filiales o sucursales. ¿Sí? Otra cuestión también es que los empleadores que se radicaren transitoriamente en la provincia, supongamos, alguien que viene, una empresa que viene, supongamos, a realizar una obra determinada, pero que no tiene pensado radicarse, viene a cumplir una obra determinada y ahí que dice la ley, en esos casos van a tener que constituir domicilio en el organismo administrativo, para que puedan ser notificados si se ausentaran de la provincia hasta 2 años después de finalizado el contrato de trabajo. Fíjense ustedes cómo todas estas normas, ¿sí? que van modificando de alguna manera el trámite del proceso sumario, todas tienen una finalidad protectora, es decir, proteger a la parte más débil, en este caso, la parte trabajadora. Otra cuestión también importante a considerar es en cuanto a los incidentes. En el proceso sumario no hay planteo de incidentes, sino que los incidentes se van a plantear en la audiencia de vista de la causa. Pero la ley establece que ante la posibilidad de plantear un incidente, ¿sí? se tiene que hacer la reserva del planteo, bajo pena de caducidad. ¿Por qué aquí la ley no permite que se planteen incidentes? Porque se entiende que hay una urgencia, o debe haber una urgencia o una celeridad en la tramitación de la causa. Porque no nos olvidemos que en materia laboral, ¿sí? el reclamo del trabajador tiene carácter alimentario y por tanto el proceso no puede desnaturalizarse o desvirtuarse en su tramitación. Imagínense ustedes si no tuviéramos este artículo que nos dice de que no hay planteo de incidente, sino reserva el planteo. Imagínense que la parte demandada plantea un incidente y hasta que se resuelva el incidente se paraliza la causa principal. Imagínense ustedes el perjuicio que le podría causar a la parte trabajadora. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Doctor, Sí, Víctor. en este proceso laboral, en caso de litigación sin gasto, ¿queda sujeto el trabajador a la mejor fortuna? No, 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 ¿No? no, no. Por eso. A ver, aquí lo que nos dice la ley es de que el trabajador goza de pleno derecho del beneficio de litigar sin gastos. Porque se entiende, insisto, además que se entiende que están en una situación precaria, el reclamo laboral tiene carácter alimentario. Es distinto al beneficio de litigar sin gasto en cualquier otro tipo de proceso. Por eso aquí todas las medidas tienden, todas las medidas o estas variantes que tiene el proceso laboral tienden a proteger el derecho del trabajador, que precisamente tiene carácter alimentario. Vamos a ver ahora respecto a las audiencias. ¿Sí? El código me dice que respecto a las audiencias de vista de causa en los juicios laborales tendrán prioridad en lo que es su designación como su realización. Y aquí vamos a hacer mención a algo en particular. Este proceso es uno de los pocos procesos en los que se prevé la realización de audiencias de conciliación. ¿Sí? Por un lado vamos a tener la audiencia de vista de causa, que es propia de nuestro sistema procesal civil, ¿sí? Con el principio de inmediación, de bilateralidad, de contradicción. Pero aquí el legislador introduce con buen criterio que además está la posibilidad de que haya una audiencia de conciliación. Y que sea conciliación, ¿sí? Obviamente hay un acuerdo de partes. Fíjense ustedes, aquí hay una ley, que es la ley 8661 del año 2009, que modifica la oportunidad de la realización de la audiencia de conciliación. Les voy a explicar para que entiendan cómo funciona, cómo era antes y cómo es ahora. Antes de esta ley, la 8661, ¿sí? ¿Cómo era el sistema? Se presentaba la demanda, se contestaba la demanda, e inmediatamente se fijaba la audiencia de conciliación. Y se llamaba a las partes a una conciliación a los efectos de poder determinar si ese conflicto se podía arreglar. Si no había conciliación, el proceso se continuaba tramitando, todo lo que es la etapa de prueba, hasta la realización de la audiencia de vista de la causa. Esta ley 8661 que les acabo de mencionar modifica la oportunidad de fijación de la audiencia de conciliación. Ya no la tenemos al principio, es decir, inmediatamente trabada la litis, sino que la fija en forma conjunta con la audiencia de vista de la causa, nada más que entre una y otra hay un plazo mínimo de 30 minutos. ¿Cuál es el fundamento de esta modificación? Y yo después les voy a dar cuál es mi criterio, cuál es mi opinión al respecto. Esta modificación de la realización de la audiencia de conciliación tiene la finalidad de que al momento ya en esa instancia del proceso, estando prácticamente gran parte de la prueba rendida, la parte demandada ya tiene más o menos una idea de cómo puede llegar a resultar ese proceso. Entonces, ¿qué dice la ley? Lo voy a citar a una audiencia de conciliación. Y si no hay conciliación, inmediatamente, en 30 minutos, tiene la audiencia de vista de la causa. ¿Sí? Es de alguna manera tratar de constreñir a la parte demandada a que pueda llegar a una conciliación. A mi criterio, este cambio es desafortunado. Y por eso tuve la posibilidad de hablar con muchos colegas que hacen laboral, con muchos jueces del foro laboral, y todos coincidimos en que se debería haber dejado la audiencia a donde estaba y evitar muchas veces un desgaste jurisdiccional innecesario. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, a pesar de que está fijada, ¿sí?,
la audiencia de conciliación y la parte no comparece o presenta una causal de justificación. Imagínense, para un trabajador que tuvo que demandar y que tuvo que esperar un promedio de entre año y medio, dos años y medio para que le fijen la audiencia de vista de la causa, para que encima la parte demandada no comparezca sin justificación o no comparezca justificando y pida una prórroga, ¿sí? Y hay que volver a fijar nueva audiencia con el calendario sumamente apretado que hay. Entonces, a mi criterio, lo lógico hubiera sido dejar la audiencia donde estaba al principio del proceso, es decir, después de traba analitis, y en caso de incomparecencia de la parte, haberle puesto algún tipo de sanción. Juan Carlos, aquí Sí. en Córdoba, la audiencia concilia se entabla la demanda y se fija audiencia. O sea que antes de contestar la demanda ya se establece una instancia de conciliación. Si se concilia, obviamente el juicio concluye, pero si en esa audiencia no se concilia, se contesta la demanda, se ofrece prueba y se decreta la prueba. Luego, nosotros tenemos aquí no un tribunal de conciliación que prepara el juicio y una vez que está preparado lo eleva a Cámara, donde la Cámara, en definitiva, va a través de la audiencia de vista de causa, receptar la prueba oralizada y va a fallar. Bueno, aquí entonces tenemos, ante el juez de conciliación, entablada la demanda y ya se fija como primera instancia la conciliación. Si no se da, cuando se eleva el expediente a Cámara, también, y esto no por la ley, sino por una acordada del Tribunal Superior de Justicia, se sigue el criterio de La Rioja, es decir, se fija la audiencia de conciliación, por ejemplo, a las 8:30 y la audiencia de vista de causa a las 9. ¿Esto qué significa? Que si no se concilia, ahí nomás se sube el expediente a la Cámara, la oficina de conciliación está en planta baja y las cámaras suelen estar en pisos de arriba. Entonces se sube el expediente y se toma la audiencia de vista de causa. Lo bueno, y esto sí, es que la conciliación como un medio anormal de terminación del proceso no tiene un tiempo procesal. Y está bien que, por lo menos en el caso de Córdoba, haya dos instancias. Una instancia al principio y una instancia antes de la audiencia de vista de causa. Y a veces también, aparte, una instancia que está regulada por la ley, que es al principio, antes que se trabe la demanda. Se trabe la litis. La otra, previo a la recepción de la audiencia de vista de causa, no está regulada por ley, pero sí establecida por acordada del Tribunal Superior de Justicia. Pero al margen de eso, también los abogados podemos generar un espacio de acuerdo, de conciliación, que normalmente suele ser previo a las ferias judiciales, sobre todo a la feria de enero, que cuando uno va llevando los juicios, advierte la necesidad como se cierra el año, y bueno, ahí es un tiempo de que los abogados hacemos muchas propuestas de arreglo, ¿no? O sea, siempre es mejor buscar una solución que digamos que termine el conflicto y no, cuando uno es abogado por el trabajador, prolongarlo porque siempre termina siendo perjudicial para el trabajador. Puede cobrar más dinero, pero anticipadamente siempre ese monto termina siendo menor. Sí, aquí en la práctica, digamos, muchas veces lo que se hace, si uno ve, digamos, alguna posibilidad de arreglo, incluso hasta antes que se haya fijado la audiencia de conciliación, el código permite, en el artículo 17 y 41, que se haga el pedido de suspensión de términos, que es un pedido conjunto entre las partes, hasta por un plazo máximo de 4 meses. Entonces uno por ahí se presenta el escrito, manifiesta ante el tribunal que existe la posibilidad de un acuerdo por fuera de sede judicial para poder negociar un acuerdo, y en el caso, supongamos, se pone un plazo razonable, 1 mes, 2 meses. El plazo máximo que marca el código son 4, hasta 4 meses. Entonces, si está la posibilidad, se celebra el acuerdo y después ya se presenta directamente para homologación.
Eso en tanto en cuanto uno vea, digamos, que hay una predisposición, una predisponibilidad de la otra parte de llegar a un arreglo. Y otro aspecto importante, Juan Carlos, es que en la conciliación laboral, digamos, aquí en Córdoba los tribunales establecen un piso. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en una conciliación civil se puede conciliar y a lo mejor se renuncia a un 90% y se paga un 10%. En materia laboral eso no ocurre. O sea, si un obrero ha hecho una demanda laboral, no puede terminar arreglando, cobrando un 10 o un 5% su demanda laboral, sino normalmente el tribunal pide a ver las bases del acuerdo y si ese acuerdo está por menor de lo que sería un acuerdo razonable, sobre todo rubros que se garantizan, como es indemnización por despido, preaviso, vacaciones, diferencia de haberes. En ese caso, si estos rubros no se han incluido, no se va a aprobar, no se va a homologar esa conciliación. Aquí en La Rioja, tanto en sede administrativa como en sede judicial, el piso mínimo que se establece es el 70% del monto de la planilla. Es decir, menos de eso, o sea, no se puede homologar. A ver, incluso puede ser que las partes hayan estado de acuerdo, pero aquí, con un buen criterio, digamos, se establece ese piso mínimo para tratar, digamos, de que, a ver, muchas veces haya una negociación inescrupulosa por parte, digamos, de la parte patronal. Muchas veces la estrategia es dilatar el proceso, ahogar económicamente al trabajador que necesita cobrar su crédito, ¿sí? Para que después terminan arreglando por mucho menos de lo que en realidad le correspondía. Entonces, Juan Carlos, aquí me pregunta que unidad estamos viendo la bolilla número 17, el punto 1, que se llama juicio laboral. Está ubicado dentro de los juicios especiales. Y para que usted también se ubique, lo estamos trabajando en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Eso serían los artículos del 369 al 378. 369 a 378. Profe, en este caso también se aplicaría el caso Bisotti, que sería confiscatorio si se lee. Exactamente. Bien, bueno, vamos a seguir con lo que es el trámite del proceso laboral. También, una preguntita que me quedó, Juan Carlos. ¿sí? Usted decía que consideraba desafortunada la modificación de las audiencias de conciliación y 30 minutos después las de audiencia vista causa, ¿no es cierto? Porque Sí. generalmente la patronal nunca se presenta a la de conciliación, Sí. pero no se presenta y eso no le acarrea un perjuicio en la audiencia vista causa ya. No, a ver, el tema es, a mi criterio, es decir, la audiencia de conciliación es una instancia de negociación, ¿sí? Para evitar un desgaste jurisdiccional, ¿sí? Es decir, se le da a las partes la posibilidad, ¿sí?, de negociar con miras a evitar, digamos, la realización de la audiencia de vista de causa y evitar un desgaste jurisdiccional. ¿Por qué? Hay que pararse, digamos, desde todos los puntos de vista, mirar esta cuestión. Por un lado, ¿sí?, por ejemplo, para la parte patronal, si llega a una conciliación, tiene la posibilidad, ¿sí?, de bajar algunos rubros, siempre y cuando se respete este piso mínimo. Si lo miramos por parte de la parte actora, tiene la posibilidad de cobrar mucho más rápido, porque no es lo mismo que tenga que esperar una sentencia homologatoria que una sentencia que analice todas las pruebas que se han rendido en la audiencia de vista de la causa. Y para el tribunal también, ¿sí?, también hace un control de legalidad, ¿sí?, porque tiene que controlar que el arreglo al cual las partes han arribado no viera el orden público, pero no tiene que analizar pruebas, ni tiene que medir pruebas. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que se haya puesto, ¿sí?, es de que se haya puesto en forma conjunta. Para mí, el criterio se tendría que haber dejado, ¿sí?, en donde estaba, inmediatamente después de trabar a litis. Imagínense el desgaste jurisdiccional. Juan Carlos, y si no, no está mal que se haya puesto así lo hacemos aquí,
pero que se haya habilitado otro espacio más. Exactamente. Porque Pero, suponete, si se Ahí- habilita otro Ahí va mi espacio más, pregunta. Ahí va mi pregunta, porque si digamos que en la conciliación la patronal nunca se presenta, tampoco se va a presentar la audiencia vista causa en 30 minutos. Y eso le acarrea perjuicio. sí, está bien. O No, sea, a ver, no. obviamente que le acarrea perjuicio. A ver, esto es simple, chicos. Si la parte patronal no tiene intención de negociar, no se va a presentar ni a una ni a otra. Esto es así, Bien. es simple. En la práctica se da. Ahora, lo que yo digo es que en función del calendario de audiencias, ¿sí? Hoy por hoy, si yo inicio un proceso laboral, me están fijando audiencia de vista de la causa, imagínense ustedes, para noviembre del 2023. Claro. En cambio, Igual, profe. si Profe, yo hubiera hasta dejado, disculpen, si yo hubiera dejado el sistema como estaba, yo hoy demando, y no sé, pongámosle, en marzo del año que viene ya puedo tener una audiencia de conciliación, donde está la posibilidad de llevar un arreglo. No digo que el arreglo se vaya a efectuar, pero al menos la posibilidad la tengo mucho antes, y no esperar la fijación de una audiencia de vista causa que me demora prácticamente año y medio o 2 años, cuando no más. Sí, sí, claro, entendible, profe, sí. De todas formas, igual, hasta antes de la sentencia, dictar la sentencia, se puede llegar a un arreglo. Sí, sí, o hasta tanto no pasen autos a resolver. Hasta ese momento, ahí está la posibilidad de plantear alguna arreglo. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto, Bueno, profe. vamos a ir en cuanto al trámite. También la ley prevé, en cuanto a las medidas cautelares, ¿sí? Que se pueden plantear en forma conjunta con la demanda o con posterioridad a la demanda. Y aquí también, en el caso de los procesos laborales, si la parte trabajadora pide que se le otorgue una medida cautelar, ¿sí? No tiene que otorgar contra cautela. A diferencia de cualquier otro proceso donde se plantea una medida cautelar. Es uno de los requisitos del proceso que pida inhibición, cualquier medida que sea, está, digamos, exento de dar garantía. obviamente, en tanto en cuanto demuestre prima facie la naturaleza del crédito. ¿Sí? A ver, el tema aquí, si bien se lo eximen de la contracautela, no se lo eximen de probar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En eso sí, y en eso sí, los jueces son bastante estrictos en ese sentido. ¿Por qué? Imagínense, si no, le estaríamos dando a la parte trabajadora la posibilidad de pedir una medida cautelar donde no tiene que garantizar eventuales daños y perjuicios y lo puede hacer sin fundamento. Entonces aquí el criterio es de que, si bien la ley lo habilita, no va a otorgar contra cautela, pero los jueces son muy estrictos en cuanto al otorgamiento de medidas cautelares. Se debe acreditar que sí o sí la verosimilitud del derecho, que es la naturaleza del crédito, y el peligro en la demora. ¿Sí? Sí, perfecto. Si no, estaría también abusándose de un derecho. Exactamente, podría llegarse a darse el caso de un abuso del derecho. Bien, también en cuanto en el proceso laboral en materia de prueba. El código nos dice que cuando en virtud de una norma laboral exista la obligación de llevar documentación y a requerimiento judicial no se los exhiba o que los mismos no están conformes a los requisitos que marca la ley, incumbirá al empleador la prueba en contrario a las pretensiones del trabajador. Este es el principio de inversión de la carga de la prueba que está contenida en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto también es algo importante en materia laboral, ¿sí? Porque en materia de carga de la prueba, la regla básica es que el que alega debe probar. Aquí, la carga de la prueba se invierte. Y en función del reclamo del trabajador, es la parte demandada la que tiene que contrarrestar el fundamento de ese reclamo. Supongamos. Y el que en mejores condiciones está muchas veces de poder probar o no. Supongamos de que el trabajador viene manifestando que su relación era negro. Bueno, en la parte patronal, la parte demandada, la que va a tener que probar de que no era así. ¿Y cómo lo va a tener que probar? Y mediante, ¿sí?, la exhibición de todos los libros, contratos, recibos
conforme lo marca el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otra característica que tiene el proceso laboral es que pone en cabeza del tribunal la obligación de requerir a la autoridad administrativa el convenio colectivo aplicable y la escala salarial correspondiente. Aquí es una carga que la ley pone en cabeza del tribunal. ¿Sí? Otra cuestión también, en cuanto a sentencia. El juez tiene que resolver de acuerdo a lo probado en el expediente, pero puede pronunciarse en forma ultra petita. ¿Qué significa de que puede fallar en forma ultra petita? Que si de acuerdo a los elementos probatorios acreditados en la causa, ¿sí?, se acredita que le correspondía más, el juez puede hacer lugar a eso y fallar más de lo que el trabajador había reclamado. Lo que no puede incluir son rubros que no haya reclamado. Ahí sí, la ley le pone un tope, es decir, tiene que fallar de acuerdo a lo que las partes han solicitado. Supongamos, si la parte trabajadora había hecho un cálculo y dice, bueno, a ver, por el rubro de indemnización por antigüedad, me corresponde, supongamos, 100.000 pesos, y de los elementos probatorios resulta que no eran 100.000, sino eran 150.000, el juez puede fallar y otorgando los 150.000. Lo que no puede cambiar es la plataforma fáctica, agregando rubros que no hayan sido solicitados. ¿Estamos? Eso es lo que se llama como fallar ultra petita. Otra cuestión también, ¿sí?, en tema de recursos. Aquí la ley con buen criterio establece que en el caso que la parte demandada haya sido condenada, para poder interponer el recurso de casación en contra de esa sentencia, debe depositar a la cuenta del tribunal el monto por el cual ha sido condenada con más un 30% como requisito de admisibilidad del recurso. Esta norma la tenemos que conjugar con lo que es a partir del artículo 256 que habla del recurso de casación. Porque además de lo que está previsto en el código en tema de recursos, cuando se trate de una sentencia de un tribunal laboral, la ley le pone esta obligación a la parte patrona: depositar el monto por el cual ha sido condenada con más un 30% calculados para intereses y costas. Otra cuestión también es que la ley prevé el incidente de ejecución parcial. ¿Qué significa el incidente de ejecución parcial? Supongamos que la parte demandada recurre esa sentencia, pero no la recurre en forma total, sino la recurre en forma parcial. Sobre la parte de esa resolución que no ha sido recurrida, la parte actora puede solicitar la ejecución en forma parcial. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, profe, ¿cómo sería eso? Supongamos que en la sentencia, ¿sí?, supongamos que en la sentencia se lo carga la parte demandada con las costas. Y la parte demandada dice, no, yo no estoy de acuerdo con tener que cargar las costas. Voy a casar la sentencia respecto a la imposición de costas, pero el resto de la sentencia no tengo nada que objetar. Supongamos, lo han condenado a pagar una X suma en concepto de diferentes rubros indemnizatorios. Entonces, lo que es materia de recurso va a tramitar. Pero lo otro, como no ha sido objeto de recurso, la parte actora ahí puede solicitar que esa sentencia, que no se encuentra firme porque ha sido casada en forma parcial, se ejecute en forma parcial también. Ah, perfecto. Ya me quedé. Bien, otra cuestión también. Juntamente con la demanda se debe acompañar la planilla de liquidación.
Esta planilla de liquidación son el cálculo que se debe hacer de los rubros reclamados y estimados provisoriamente. ¿Sí? Esta planilla que se presenta en el expediente y se debe acompañar conjuntamente con el traslado para que la parte demandada la pueda impugnar, la pueda rechazar, ¿sí? Es la que se va a tomar en cuenta para establecer el piso mínimo en el caso que haya conciliación. ¿Se acuerdan cuando recién hablábamos de que en los casos en que hay conciliación se toma un piso mínimo de un 70%? Bueno, ese 70% ¿de dónde surge? Surge del monto de la planilla acompañada. Es decir, la parte actora no solamente tiene que presentar la demanda, sino tiene que presentar también la planilla de liquidación. Y esa planilla también se le corre traslado conjuntamente con la demanda, para que la parte demandada pueda observarla, impugnarla, rechazarla, porque puede ser de que algunos rubros reconozca y otros no. ¿Sí? ¿Estamos? En el caso de que se haya... ¿Cómo se llama, profe? ¿Planilla de qué? Planilla de liquidación se llama. Ah, En bien. el caso de que, ¿sí?, se haya dictado la sentencia, el juez, ¿sí?, en función de los rubros reclamados y contenidos en la planilla, va a tener que dictar la sentencia. ¿Sí? De esa sentencia, ¿por qué? Porque el juez puede rechazarla, la demanda, puede dictar sentencia en forma parcial, por ejemplo, decir, hay algunos rubros que han sido probados y otros no, por tanto, hago lugar en forma parcial a la demanda. Bueno, de esa, en base a la sentencia, que también muchas veces contiene, si la parte ha pedido la aplicación de intereses, se debe hacer una planilla de cálculo de intereses. De esa planilla original que yo he presentado al momento de iniciar la demanda, tengo que ver qué rubros me ha reconocido el tribunal. Y en base a esos rubros voy a hacer una planilla de cálculo de intereses. De esa planilla de cálculo de intereses se le corre traslado también a la otra parte para que la impugne o no. Si no la impugna, recién ahí la planilla queda firme y se puede ejecutar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y vamos a terminar hablando un poquito sobre lo que es el procedimiento. Ya vimos lo que es parte del proceso. Vamos a hablar ahora sobre el procedimiento administrativo en materia laboral en la provincia de La Rioja. Como les había marcado hace un rato, en el procedimiento administrativo, el órgano de contralor es la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Y la ley de aplicación, en este caso, es la ley 6.877, que es la ley de creación y establece la competencia de la Secretaría de Trabajo. ¿Sí? Es, en materia administrativa, es el órgano que ejerce el poder de policía. ¿Sí? Y en ejercicio de ese poder de policía puede establecer multas, clausuras, embargos, solicitar comparendos. Tiene ámbito de aplicación respecto de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Ley 19.587, y las infracciones a la Ley de Riesgo del Trabajo, la 24.557. ¿Cómo se compone este órgano administrativo? Vamos a tener, por un lado, el secretario de Trabajo, que es la cabeza máxima y que tiene competencia en todo el territorio de la provincia, y después tiene diferentes delegaciones en algunos departamentos. De esta Secretaría de Trabajo tiene 3 direcciones: la Dirección de Relaciones Laborales, la Dirección de Fiscalización Laboral, la Dirección de Administración, tiene una coordinación técnica y un cuerpo de asesores de trabajo. La Dirección de Relaciones Laborales, en la que tiene como función receptar las denuncias laborales en el ámbito administrativo. Aquí en nuestra provincia, a diferencia del sistema que tiene Nación, el reclamo en la vía administrativa es optativo para el trabajador. Es decir, el trabajador que quiere reclamar un crédito laboral no tiene que pasar sí o sí por una instancia administrativa. Puede hacerlo o no. En cambio, en el orden nacional, para ir
a un juicio laboral, la parte tiene que acreditar que ha pasado primero por instancia administrativa. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio que la ley le otorga? Supongamos que la parte decide, bueno, voy a iniciar un procedimiento administrativo. ¿Cómo lo inicia? Mediante lo que se llama la denuncia laboral. ¿Sí? El hecho de haber ido ante la instancia administrativa, el beneficio que le da, primero, tiene la posibilidad de lograr una conciliación en sede administrativa, y ya vamos a explicar el alcance que tiene, pero también le da la posibilidad de que se amplía el plazo de prescripción por 6 meses más. Todos saben que la ley del contrato de trabajo fija un plazo de prescripción de las acciones nacidas en virtud del contrato de trabajo de 2 años. En este caso puntual, si la parte ha ido a la instancia administrativa, ese plazo de prescripción se extiende por 6 meses más. Es decir, serían 2 años y 6 meses. ¿Cuáles son las competencias que tiene cada una de estas direcciones de la Secretaría de Trabajo? La Dirección de Relaciones Laborales es donde se receptan las denuncias laborales, se efectúan los llamados a conciliación. ¿Sí? ¿Cómo es en la práctica? La parte va, realiza la denuncia, tiene la posibilidad de ser asesorado en forma gratuita por el cuerpo de asesores de la Secretaría, si es que no tiene algún letrado en forma particular, tiene la posibilidad de que a través de el área de liquidaciones se confeccione una planilla de liquidaciones, ¿sí? Y en virtud de esa denuncia se lo notifica a la parte denunciada del día y hora de realización de la audiencia de conciliación. También tenemos conciliación en sede administrativa. ¿Qué puede ocurrir? Que la parte no comparezca. La parte, digamos, denunciada. Se puede volver a fijar otra audiencia de conciliación. O bien, directamente, la parte denunciante tiene la posibilidad de solicitar el archivo de las actuaciones y deja expedita la vía judicial. ¿Sí? La otra dirección que tenemos es la dirección de fiscalización, que tiene un cuerpo de inspectores y fiscaliza el cumplimiento de la legislación laboral. En cuanto a exhibición de libros, a condiciones de higiene y seguridad en materia laboral, por ejemplo, detectar trabajo infantil, trabajo no registrado. También tiene como función el control, la rúbrica y la habilitación de la documentación exigida por la ley de contrato de trabajo u otras normas. Por ejemplo, también emite la libreta de trabajo del personal doméstico, también emite los certificados de libre deuda laboral. ¿Qué son los certificados de libre deuda laboral? Son certificados que acreditan de que en ese órgano administrativo, ya sea una empresa o una firma, una razón social, no tiene causas abiertas. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve el certificado de libre deuda laboral? Por ejemplo, es uno de los requisitos que se pone en el ámbito administrativo para presentación en licitaciones públicas ante el Estado. Profe, ¿qué ley dijo que era esta Es administrativa? la ley 6.000, o sea, es la competencia de la Secretaría de Trabajo en la ley 6.877. Bien, gracias. En cuanto a lo que es, bueno, también tiene, digamos, la posibilidad, como les decía, de que se realicen audiencias de conciliación. En el caso que se llega a una conciliación en sede administrativa, se va a labrar un acta y después se puede solicitar la homologación de ese acuerdo de conciliación. La homologación se va a pagar una tasa que actualmente es de 1.890 pesos, el monto de la tasa para homologación. Y ese acuerdo que está homologado en sede administrativa, al tratarse de un instrumento público, tiene carácter ejecutivo. Supongamos que la parte ha ido a la instancia administrativa, se pudo lograr una audiencia, se pudo lograr una conciliación, se hizo la homologación del convenio y después el convenio no se cumple, al estar homologado por la autoridad administrativa, es un título público y por tanto tiene carácter ejecutivo.
Profe, disculpe, ¿esto rige solo para la parte privada? O sea, la parte pública, el empleado público tiene otro procedimiento en sede en judicial, perdón. A ver, en sede judicial, ¿sí? No nos olvidemos de que lo que es la órbita de la administración pública está por fuera de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Es otro régimen. En el caso nuestro de los empleos públicos, nos regula lo que es la ley 3870. Distinto sería si fuera un conflicto, por ejemplo, con alguna asociación gremial de empleos públicos. Ahí sí entraría en la órbita judicial. Pero el reclamo individual, no nos olvidemos que lo que es empleo rural, empleo doméstico y empleo público están por fuera de la órbita de aplicación de la ley de contrato de trabajo. Bien, importante ese detalle, profe. Gracias, profe. O sea, por eso le digo que el empleado público, o sea, en el caso de que quiera recurrir a la justicia, digamos, lo tiene que hacer por otra vía, no por esta... Por otra vía. Ahí vamos a aplicar la ley de procedimiento administrativo, la 4044, la 3870, que es el estatuto del personal de la administración pública provincial, y en la vía judicial, al tratarse ya una relación entre el Estado y un particular, en este caso que es empleado, ya entramos por vía del proceso contencioso administrativo a través de la ley 1005. Claro, entonces se debe agotar primero las vías administrativas para luego habilitar la vía judicial. Exactamente. Por eso hablamos de aplicación de la ley 4044, la ley de procedimiento administrativo. Exacto, profe. Bueno, doctora, otra cuestión también, que no es un dato menor, que tengan siempre en cuenta, ¿sí?, la aplicación del artículo el artículo 275 de la ley de contrato de trabajo, que es la sanción a la inconducta procesal. ¿Qué dice este artículo 275 de la ley de contrato de trabajo? Nos dice: cuando se declarara maliciosa y temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta 2 veces y media el que cobran los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces atendiendo a la conducta procesal asumida. Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, a la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento y teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestiona la existencia de la relación laboral y se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusieron defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho. Nos dice: cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa, el trabajador se vea precisado a continuar o promover la acción judicial, independientemente de la conducta que tal actitud genere, dicha conducta será calificada como temeraria y maliciosa, y la suma adeudada deberá a favor del trabajador desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación el máximo del interés contemplado en el presente artículo. No es un dato menor, ¿sí?, que muchas veces en las demandas laborales, ¿sí?, se pide la aplicación de este artículo. ¿Cuándo se da? Cuando muchas veces hay una negación innecesaria. Por ejemplo, si la parte del trabajador dice: sí, yo estuve trabajando en negro, y la parte empleadora desconoce la relación laboral, a sabienda de que no tiene razón en su planteo. Bueno, ahí procede la aplicación de esta sanción, que, insisto, está contenida no en el Código Procesal, no en la ley de creación de fuero del trabajo, sino en la normativa base, que es la ley de contrato de trabajo, el artículo 275.
Profe, una consulta antes que continúe. Usted dijo que estaban por fuera de la ley de trabajo, los empleos públicos y dos más. ¿Quiénes eran? El empleo público, el trabajo rural y el trabajador doméstico. Bien. Que hoy tienen otro estatuto, que es el estatuto del personal de casas particulares. Sí, que es subsidiaria la contrato de trabajo. La ley 26.844, el estatuto del trabajador de casas particulares. Bien, doctora, yo por mi parte, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta por realizar. Yo creo que no, yo creo que está perfecto. Nosotros este material lo vamos a trabajar en la clase espejo, por supuesto con lineamientos más generales, porque los tiempos van a estar más acotados, pero dando siempre los espacios de todas las participaciones posibles. O sea que, no sé si nuestros queridos alumnos... ¿Puede volver a repetir las direcciones que conforman la Secretaría de Trabajo? Es Dirección de Relaciones Laborales, Dirección de Fiscalización, Dirección de Administración, Coordinación Técnica y el Cuerpo de Asesores. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta, algo que quieren aclarar? Bueno, queridos alumnos, si no hay más preguntas, excelente clase, Juan Carlos, vamos a dar por concluida la clase y dejamos habilitado que nos podamos comunicar por nuestro grupo WhatsApp o también por mail o con llamada vía WhatsApp para cualquier duda que puedan llegar a necesitar. Bien. Doctor, sobre este tema en particular, yo tengo un trabajito que le comentaba ayer, en todo caso, si lo cree conveniente, se lo voy a pasar. Bueno. Digamos, si lo puedo subir al aula virtual. Sí, profe, por favor. Bueno, perfecto. Otro tema también que quería decir, que ya tenemos listo el expediente del seminario de medios del seminario permanente de Derecho Procesal, profe Diego, ¿no? Sí, y lo vamos a subir en el aula virtual. Sin perjuicio de eso, si algún alumno no está en algún grupo, por más que en la nómina que tenemos no figure, nos mandan un WhatsApp y lo podemos incluir. Porque también le tenemos que dar un corte, ya que no se olviden que estamos a 10 de septiembre y este seminario lo tenemos que estar trabajando durante este mes de septiembre, ya que su exposición va a ser en la primera quincena de octubre. También vamos a subir al aula, vamos a presentar, ya estamos en condiciones de poder hacerlo, el expediente de los premios que obtuvieron en el Ateneo Permanente de Derecho Procesal. Bueno, queridos alumnos, no tenemos más para comentar. Y les recordamos también que el link del Zoom, de la clase de espejo, lo compartimos por el grupo del WhatsApp y también lo vamos a compartir más que nada, sobre todo en el aula virtual. Vamos a poner todo en el aula virtual, que es como nuestra fuente, digamos, sí, de registro universitario, porque como van a intervenir dos universidades, sí, en el aula virtual van a estar haciendo referencia siempre al aula virtual, que es de nuestro registro virtual y ocupación virtual que tenemos como cátedra en esta pandemia. Bueno, queridos alumnos... Profe, en esa clase espejo, ¿cómo nos conectamos y qué hablamos? ¿Vamos a tener que nosotros opinar, hablar algo de proceso laboral? ¿O preguntar? No, o sea, no va a ser, primero que la clase espejo no va a ser ni mucho menos un examen ni nada que se parezca. Nosotros vamos a exponer, lo vamos a hacer con un PowerPoint, vamos a tratar de trabajar conceptos, lineamientos generales, porque obviamente estamos trabajando un derecho comparado externo y a veces también eso hace que es preferible trabajar 3 o 4 puntos muy claros y ver cómo es un lado y otro y no un desarrollo muy exhaustivo, porque si no es como que no, cuando hay mucha información tan diversa, uno mentalmente tiene una capacidad de atención y no puede retener.
Si no vamos a Pensé que teníamos que exponer también nosotros los alumnos. No, para nada. Ustedes lo que pueden hacer es una pregunta, pueden poner en chat, excelente participación, felicitaciones, hago una duda, me encantó el Power. O sea, en la clase tenemos que, no podemos trabajar telepática, saludos a nuestros compañeros, estudiantes de Santa Cruz, a nuestros compañeros, o sea, no podemos, no podemos comunicarnos telepáticamente, sino la comunicación tiene que ser a viva voz, por micrófono, por chat, con las cámaras prendidas, o sea, que se vea un curso activo, pensante, participante. Recuerden que ustedes también representan el UNLAR en esta relación o sea, interuniversitaria. Un rostro de la universidad excelente. Porque, ¿qué se hace en estos casos? Se sacan muchas capturas de pantalla. Y cuando sacan capturas de pantalla, ellos piden, dicen, estamos sacando capturas de pantalla. Por favor, todas las cámaras prendidas. Después también se graban los chats. Entonces, bueno, que en el chat se hagan reconocimientos, saludos, que si hay alguna pregunta. Todo eso bien, después esta clase va a ser subida al aula virtual, y ustedes cuando quieran hablar con sus compañeros, con sus padres, con su familia, decir, ¿quiere escucharme lo que participé en la aula, en la clase de espejo? Pues aquí está la grabación. Y entonces se va a ver una persona que ha estado activa, que ha participado, que ha sumado. O sea, es muy importante en esta clase de espejo que haya mucho diálogo. No hay examen. Sí. No tienen que tenemos que acompañar entonces. Es un acompañamiento activo, un acompañamiento activo, y de allá también va a ser exactamente igual. Y a lo mejor después de esta clase nos pueden invitar a esta otra clase más o a otra actividad. Nosotros tenemos muchas actividades abiertas y a lo mejor se pueden ir Zoom, pero todo, o sea, nada se construye en su totalidad, sino se va haciendo, vieron, como cuando uno construye una casa. Si hay buenos cimientos, si la clase resultó excelente, se sigue construyendo. O sea que en esto todos somos protagonistas, todos tenemos que sumarnos, no solamente para que la clase sea un éxito, sino para que después también haya una continuidad y sigamos construyendo esta internalización universitaria. Ahora con Bolivia, después será con otro país y así sucesivamente. También... sería? ¿Cómo? ¿Cuándo sería la clase? ¿Cómo, José? La clase sería la clase, es la fecha? Próximo viernes. Esta clase espejo es el próximo viernes a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Toda duda que ustedes tengan, abran, inmediatamente vayan en el aula virtual. En el aula virtual está toda esa información porque subida. Toda esta información, la gráfica, todo está en el aula virtual. Pero si a su vez, por cualquier dificultad no pueden acceder al aula virtual, se comunican inmediatamente por WhatsApp con nosotros, por mail, como sea, y estamos a disposición. Aquí estamos trabajando todos colaborativamente y bueno, y tratamos de que desde la Secretaría de Relaciones Internacionales están muy, muy contentos, les encantó esta propuesta, les encantó la imagen que dimos, que es un curso muy participativo, y bueno, creo que estamos muy confiados que esto va a ser muy bueno, que va a ser excelente. Nosotros como resultado de la clase vamos a tener una grabación de cómo participaron todos ustedes, cómo se desenvolvió la clase, y vamos a tener los PowerPoint del esquemático de lo que se ha hablado en la clase virtual. Bien. Ese va a ser, digamos, el material que va a quedar. Y después también es bueno, por ejemplo, así como los que participaron en el Ateneo, vieron que nosotros grabamos por YouTube de la facultad. Y bueno, y la grabación está subida en YouTube, y bueno, ahora, dentro de un año, dentro de 10 años, se ve la grabación y se ve qué bien, cómo participaban los alumnos, qué bárbaro. O sea, es como que todo el que quiera tener un espacio lo va a poder tener, con seriedad, con responsabilidad. Y después también en el chat agradecer, felicitar, reconocer,
porque créanme, queridos alumnos, que estamos poniendo todo lo mejor y estamos a full. Yo digo, estalla en las redes sociales porque, bueno, mensaje va, mensaje viene, qué ponemos, cómo cortamos, qué sumamos. O sea, esto es muy colaborativo y aparte estamos encantados, estamos muy felices de poder hacer esto justo en este año de los 50 años de nuestra querida universidad. Y a nosotros nos toca hacer la frutilla del postre, porque de todas las fechas, fíjense, nos toca justamente el 17 de septiembre, que es el Día de la Universidad. No ha sido, o sea, es una maravilla que se nos haya dado así. Y no porque lo querramos, sino porque la modalidad de dictado de ellos, mensual, si lo queríamos hacer muy temprano, no tenían contenidos dados. Si lo queremos hacer muy a fin de mes, ellos ya están con los finales cerrando. Lo tenemos que hacer en la mitad. Y en la mitad que coincidíamos fue precisamente el 17, que es feriado, que no hay exámenes y que era posible poder hacerlo. Bueno, doctora, yo me tengo que retirar, así que muchas gracias por la atención a los chicos. Y bueno, nos estamos viendo el viernes. Va a tener que ser nuestro coordinador usted para el viernes. Bien, a las 8, así que bien. Yo dije, Juan Carlos, 8 menos 10, 8 menos 10. Yo dije 8 menos 10. 8 menos 10, que porque es conexión internacional y bien, puede fallarnos muchas cosas, para que a las 8 en punto comencemos con la clase. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de para todos. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Gracias.